Hola, ¿qué tal? Estén muy bien bendecidos por estos días. Y soy el hermano Aristeo. Y el Señor me ha incomodado estos días a compartirles una porción de la palabra del Señor que se encuentra en Primera de Samuel capítulo 3. Digamos que es casi todo el capítulo, pero me llaman la atención los primeros 5 capítulos que dicen así. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podían ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y le respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Eli, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y él le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó, y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Levantándose Samuel vino a Eli y dijo: heme aquí, ¿por qué me has llamado? Y él le dijo: hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó por tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así fue Samuel y se acostó en su lugar. Y este texto me ha incomodado mucho estos días. Y hoy el Señor me volvió a hablar sobre ello. Y recuerdo que hace algunos días alguien se acercó y me dijo algo muy parecido a lo que pasó Samuel. Y me dijo así, que se despertaba desde algunas horas de la noche y yo deduje: a esta persona, a este hermano, Dios lo está llamando. Y me acordé, yo cuando el Señor me llamaba, cuando yo sentí ese llamado del Señor dentro de mi corazón, y a muchos de nosotros también nos ha pasado así, cuando tenemos ese encuentro con el Señor, estamos reflejándonos en Samuel, tal vez nos reflejamos en Abraham, tal vez nos reflejamos en Pablo o en algún otro personaje de la Biblia, cuando Dios sale al encuentro de ellos y se revela. Pero lo que me llama la atención es que dice que Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y a esta persona yo le decía: ¿cómo ministrar a Dios? Pues decirle al Señor: tú eres rey, tú eres el soberano, tú estás en el cielo y estás sentado, Señor, a la derecha del Padre, y desde aquí yo te adoro y te bendigo y te exalto y te amo, y eso es ministrar a Dios. Pero algo que más me llama la atención es que 3 veces Dios le habló a Elí. Y dice que como Dios despertaba a Elí, y en muchas ocasiones, tal vez tú, tal vez yo, o otras personas que están dentro de nuestra amada iglesia, les ha pasado que de repente durante la madrugada el Señor nos habla y nos incomoda y nos despertamos y decimos: Señor, pues tal vez estoy muy cansado. Y yo me ponía a pensar: ¿realmente tú, hermano, estás dispuesto a levantarte para escuchar la voz de Dios?
o te rinde el cansancio y le dices, no Señor, en otro momento. Y el Señor, ¿qué tal si el Señor ya apaga su voz? ¿Qué tal si el Señor ya no vuelve a hablarte, ya no te vuelve a incomodar? Debemos preguntarnos seriamente tú y yo, si estamos dispuestos, aún en la madrugada, a levantarnos un rato, hincarnos y o tal vez pararnos en nuestra casa, en nuestro hogar, y decir, habla Señor, tu siervo escucha, ¿qué quieres de mí? Heme aquí, Señor, envíame. No sé qué tengas para mí, pero estoy presto a esos oídos. Y recuerdo que cuando el Señor se me dio a conocer, porque yo también antes conocía de la palabra de Dios, pero en algún momento de mi vida, Él salió en ese de repente, me salió el encuentro y yo no sabía que era el Señor que me hablaba en sueños, hasta que llegué a los pies de Cristo y lo empecé a conocer como es realmente, cuando se manifiesta, cuando nuestro Dios Jehová se manifiesta, cuando el Espíritu Santo se nos manifiesta en nuestra vida, el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque nos ama y tiene un propósito para nosotros, tiene unos planes maravillosos. Pero yo me pregunto, ¿realmente tú y yo le decimos como Samuel, heme aquí, Señor? ¿Realmente estoy dispuesto a levantarme a cualquier hora de la noche o tal vez dejar a un lado mis actividades y decirle, Señor, quiero escucharte en este momento, ¿qué planes tienes para mí hoy día? Y Elí sabía, dice, es que yo no te he llamado. Y hasta la tercera ocasión Elí cayó en la cuenta, no, es Jehová el que le está hablando a Samuel. Dice, y si te llamare dirás, habla Jehová, tu siervo oye. Pues estemos dispuestos a escuchar la voz de Dios. Tal vez va a ser audible, tal vez será un sueño. Yo no sé cómo el Señor te va a revelar, pero eso sí, Dios te va a hablar de una u otra manera. Recuerdo aquel pasaje de Job que dice que a unos Dios les habla en sueños, en visiones, etcétera. Cada quien, Dios tiene la manera de cómo se va a revelar. Y gocémonos porque realmente esto es hermoso, pero a la vez es muy importante para nuestra vida de cristianos, de hijos de Dios, porque el Señor nos está incomodando, nos está sacando de nuestra comodidad para tener una relación profunda, para tener una comunión con Él. Y eso, hermanos, yo te invito a que recuerdes cómo Dios nos enamoró por primera vez de Él. El Espíritu Santo nos ayude a tener ese encuentro personal con Él. Y una vez más, el Señor vuelve a decirnos, hey, despiértate que quiero hablar hoy contigo. Dios te bendiga.